Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel, y este es Dios Padre, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muy bien, antes de entrar en materia, quiero que nos fijemos en una cosa, y es la siguiente. Aquel aquí, Hebreos lo define como el que es la causa de todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Y si recordáis, y es Dios Padre, si recordáis en el capítulo 1, el autor de Hebreos definía a Jesús como quien asimismo hizo el universo y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿A que sí? Vale. Podemos comprobar, pues, que para el autor de Hebreos, Jesús es Dios. ¿De acuerdo? Simplemente un paréntesis, porque no es el sermón de hoy ese tema. Ahí veis, acabamos de subrayar, acabamos de leerlo, los dos motivos que hasta ahora vemos por los que el Hijo de Dios toma forma humana. Primero, lo tenéis en el versículo 9, porque tenía que ser nuestro sustituto para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, versículo 9. Y segunda, además, para que llegase a ser nuestro pionero, el que forjara el camino a seguir y así llevar a muchos hijos a la gloria, versículo 10. Repetimos las dos razones que vemos en estos versículos por las que el Hijo de Dios se hizo un poco menor que los ángeles. Primera, para que pudiese gustar la muerte en nuestro lugar hasta sus últimas consecuencias, de manera que, por la gracia de Dios, por su compasión, por su gran misericordia, la raza humana, caída y perdida para siempre por su desobediencia en Adán, pudiese contar con el único camino de vuelta a casa, a nuestra verdadera casa, y no experimentar jamás la muerte que Jesús sufrió, la separación definitiva de nuestro Dios y Padre, el exilio eterno de nuestro verdadero hogar, separados para siempre de nuestra verdadera familia y del Señor Jesucristo, separados para siempre de nuestra verdadera identidad. Y segundo, Jesús, además de abrir ese camino, de abrir el camino hacia el Padre, fue el primero en pasarlo, el pionero. Por eso Jesús, como el autor de nuestra salvación, tuvo que ser yendo perfeccionado por medio de los sufrimientos, porque tenemos que recordar que Él, como hombre que era, necesitaba ser preparado, necesitaba ser madurado, necesitaba ser entrenado para conducir a muchos hijos a la gloria. Tenemos que entender que cuando el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros, tuvo que aprender a obedecer, a saber qué es la tentación y resistirla, a ser rechazado y no responder. Tuvo que aprender a sufrir, a ser traicionado y a ser insultado. Esto es lo que significa que Jesús fue perfeccionado por medio de las aflicciones para poder ser el autor de nuestra salvación y así conducir a muchos hijos a la gloria, que es lo que vemos en el versículo 10. Él es el primero de esa nueva humanidad. Él es el pionero. Él es el autor que abrió el camino. Él es esa nueva raza de hombres que podrán presentarse delante de Dios sin ser destruidos. Él es la cabeza de esa nueva raza de hombres. Muy bien, después de haber visto que el Hijo de Dios tuvo que hacerse un poco menor que los ángeles, primero, para poder morir en nuestro lugar, Dios no puede morir, y segundo, para que como pionero nos llevara a través de las aflicciones por el camino de la santidad hasta Dios, ahora el autor de Hebreos nos va a mostrar un tercer motivo por el cual Jesús se tuvo que hacer un poco menor que los ángeles. Vamos a verlo en los versículos del 11 al 13. Vamos a leerlos y no nos despistemos, ¿de acuerdo? Yo sé que Hebreos es complicado, pero si yo he hecho el esfuerzo de prepararlo, vosotros vais a hacer el esfuerzo de escucharme. ¿Sí? Amén. Los leemos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.
diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Te avergüenzas de Jesucristo? Porque Él no se avergüenza de ti. Esto es lo que vamos a intentar ver hoy en Hebreos 2, versículos del 11 al 13. El tema del sermón de hoy es ver otro de los motivos por los que el Hijo de Dios tenía que hacerse hombre, para poder ser nuestro hermano. Jesús tuvo que identificarse como uno de nosotros para poder salvarnos. Como el que cayó fue Adán, un hombre, solo un hombre podía salvarnos. No podía ser un extraño, no podía tener otra naturaleza, tenía que ser un miembro de la raza humana. Y para apoyar esta explicación, el autor de Hebreos, como ya nos tiene acostumbrados, nos va a volver a citar el Antiguo Testamento. Este es el tema, y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Introducción. Necesitamos ir limpiándonos. Segunda parte. Jesucristo compartió nuestra misma condición. Versículo 11. Tercera parte. Citas bíblicas que lo demuestran. Versículos 12 y 13. Cuarta parte. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Versículo 11. Primera parte. Necesitamos ir limpiándonos. Muy bien, hemos visto que el segundo motivo por el que Jesús, porque el Hijo de Dios se hizo un poco menor que los ángeles, fue para llevarnos de la mano, con su ejemplo, a la santidad. Él comenzó ese camino de discipulado que nos lleva hacia el Padre. Él fue el pionero, a través de las aflicciones que padeció, que nos mostró cómo es ese camino de la santidad. Hay que recordar que discipularse es seguir los pasos de un maestro, y nosotros, al seguir los mismos pasos que Jesús, buscamos nuestra santidad. La santificación es fundamental para los cristianos. Somos salvos y, por lo tanto, hechos justos delante de Dios en cuanto creemos en el Señor Jesús. Sí, pero solo podremos saber si realmente fuimos salvos en aquel momento que creímos, si vamos caminando día a día en santidad. Claro. Porque aunque la justicia de Dios y por lo tanto la salvación se nos imputa en el momento de creer, sin santidad nadie verá a Dios. De ahí la necesidad que tenemos de ir siendo limpiados día a día. La santidad es una de las grandes preocupaciones del autor de Hebreos, y esto lo podemos comprobar especialmente en los capítulos 9 y 10. Los lectores de esta carta sabían que Dios había elegido al pueblo de Israel con un propósito, que fueran un pueblo santo, separado para Él, distinto a los demás pueblos. Así le advierte Moisés al pueblo de Israel: tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esa santidad que mostraría el pueblo haría que el resto del mundo pudiera conocer cómo era el Dios de Israel, santo. ¿Y cómo se santificaba Israel? Bueno, Israel era santificado por medio del sacrificio de animales que se ofrecían y cuya sangre, rociada sobre el pueblo, era el símbolo de su purificación delante de Dios. El símbolo. El símbolo. No valía solo con eso, porque luego tenían que ir caminando en santidad. Claro. Nuestro caso es similar, pero en el nuevo pacto en Jesucristo es Él quien nos santifica y nosotros somos los santificados. Nosotros hoy, al igual que Israel ayer, hemos sido separados por Dios, gracias en nuestro caso a la obra del Señor Jesucristo en la cruz, para ser un pueblo santo. Él nos santifica con su muerte, pero al mismo tiempo necesitamos ir limpiándonos por el camino.
Por eso nuestro proceso de santificación es el siguiente. Nuestra santificación implica que primero hemos sido limpiados por el Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz para poder ser aceptados delante de Dios, pero después nuestra santificación también implica que debemos ir caminando por el mismo camino de discipulado y de santidad que nuestro Maestro y predecesor, el Señor Jesús. ¿Cómo nos ha limpiado Él y cómo nos vamos limpiando nosotros? Bien, Cristo, lo sabemos, nos ha limpiado por medio de su muerte, pero también por medio de su vida y de su resurrección. Primero, Él nos ha limpiado a través de su sangre en la cruz del Calvario. Como nos dice el autor en esta misma carta, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos santificados, limpiados a los efectos de nuestra justificación de una vez y para siempre por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Sí. Pero si estamos en Cristo, no solo somos santificados por medio de su muerte, segundo, también lo somos por medio de su vida y de su resurrección. Tú y yo somos un pueblo santo, pero no por nuestros propios méritos, sino porque estamos en Cristo. En Cristo. Y cuando alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Vive y muere y resucita y asciende con Él. Por eso os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero si estamos en Cristo y gracias a su resurrección, nacemos a una nueva humanidad. La nueva humanidad con la que Dios conforma su pueblo, el pueblo santo de Dios que camina en santidad. Resumiendo nuestro proceso de santificación. El ser humano caído en Adán está alejado de la presencia de Dios, excluido de su gloria. El hombre natural, sin regenerar, es sucio por naturaleza y por lo tanto en él no puede morar Dios porque Dios habita en la santidad. Pero Dios nos dice que, creyendo en Jesús, somos santificados por su sangre y por su resurrección. Y al ser santificados, Dios ya no nos ve como realmente somos, sino como Cristo es. ¿Cómo? Santo. Ahora sí podemos entrar en la presencia de Dios y ser atendidos y escuchados por Él, porque somos sus hijos santificados por Cristo. Somos santos como Cristo es santo, por lo que somos perfectos a los ojos de Dios. Pero al mismo tiempo nos queda un camino por el que andar. Ese camino en el que vamos creciendo en santidad se llama discipulado y está lleno de pruebas por las que vamos perfeccionando nuestra vida para que nuestra fe crezca y se purifique. Es el ya, pero todavía no de nuestra salvación. Si a alguien le queda todavía alguna duda de cómo es el proceso de nuestra santificación, con un ejemplo lo va a entender muy fácil. Fijaos, mi hijo cuando nació era mi hijo. Mi hijo cuando fue creciendo y no sabía andar y se caía, seguía siendo mi hijo. No dejó de ser mi hijo, nunca dejó de ser mi hijo porque no supiera andar. Ahora bien, al mismo tiempo y precisamente porque era mi hijo, yo no dejaba de disciplinarle para que aprendiera todo lo que necesitaba aprender. ¿Para qué? Para que llegara a ser un hombre de provecho. ¿Veis? Es en este sentido que nuestra santificación es progresiva. Somos hijos de Dios en el mismo instante de nacer de nuevo y al mismo tiempo vamos caminando, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. ¿Para qué? Para ir siendo transformados de gloria en gloria. ¿Esto qué es? Esto es la santidad. De gloria en gloria en su misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y Cristo fue el que inició este camino de santificación que trae aflicción en Él mismo primero. ¿Por qué? Versículo 10, porque convenía a aquel
Dios Padre, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Pero por qué convenía? Convenía porque tenía que santificarnos. El que nos ha santificado necesitaba ser previamente santificado. Él mismo en su oración al Padre nos dijo que era necesario que así fuese. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Recordáis? Juan 17, 19. El Hijo era Dios y, sin embargo, al mismo tiempo era necesario que se hiciese hombre para primero santificarse a sí mismo y, segundo, de esa manera, poder ejercer el ministerio de la santificación a los suyos. Pero, pastor, hay una gran diferencia entre Jesucristo y nosotros. Él nunca tuvo pecado. ¿Cómo es que necesitaba santificarse? Es cierto que hay una enorme diferencia entre Él y nosotros, y es esta. Nosotros necesitamos ser santificados para poder ser salvos, y sin embargo, Jesús tuvo que santificarse para, por una parte, poder ser nuestro sumo sacerdote y, por otra, el Cordero sin mancha que tenía que ser sacrificado en nuestro lugar para poder llevar a cabo nuestra salvación. Por eso necesitaba santificarse. Nació sin pecado, pero tuvo que conservar esa condición para poder ser el Cordero sin mancha que necesitábamos. ¿Entendéis por lo cual Cristo tuvo que santificarse también? Así que necesitamos santificarnos, necesitamos ir limpiándonos, necesitamos vivir una vida de santificación. Y Jesucristo, que vivió antes esa vida de aflicciones, nos ayudará a caminar por ese camino que Él anduvo. Un camino por el que Él anduvo primero para enseñarnos no solo cómo se camina por Él, sino para mostrarnos a dónde conduce. ¿A dónde conduce? ¿Dónde está Él ahora? Conduce a la gloria. ¿Comprendes ahora mejor que era necesario que el Hijo de Dios se hiciera un poco menor que los ángeles? No solo para poder morir en nuestro lugar, haciéndonos santos delante del Padre, sino también para poder ir santificándonos a nosotros a medida que vamos caminando. La santidad es un proceso en el que Cristo nos hace nacer de nuevo como hijos de Dios y desde ese nuevo nacimiento nos enseña a caminar como ¿qué? Como hijos de Dios. Nacemos de nuevo como hijos de Dios y tenemos que aprender a caminar como hijos de Dios. Ahora podemos entender mejor las aflicciones de Cristo y también podemos entender mejor las nuestras. Si Él tuvo que vivir una vida de santificación, entonces nosotros también. Pero, ¿qué quiere decir que el que santifica y los que son santificados de uno son todos? Segunda parte. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Esta segunda parte la he titulado Jesucristo compartió nuestra misma condición. Bien, de estas palabras del versículo 11 se desprenden dos posibles interpretaciones y las dos son igualmente bíblicas. Primera, que tanto el que santifica como los que son santificados tenemos un mismo origen, tenemos un mismo Padre. Es evidente que Jesucristo es el Hijo de Dios y sin embargo nosotros lo somos porque Él nos da vida eterna, de un mismo Padre. Pero, segundo, tal vez el autor se refiera a otra cosa, porque el contexto en el que estamos, él acaba de mencionar la necesidad de que el Hijo de Dios debía participar de nuestra misma naturaleza humana para así poder hacer la obra de santificación en nosotros. Recordemos que en el versículo 10 nos dice que sus sufrimientos como hombre eran necesarios para poder llevarnos a la gloria. Y unas líneas más adelante, lo veremos cuando prediquemos los versículos del 14 al 17, dice que quiso compartir con nosotros una misma carne y sangre porque debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por lo tanto, y en este contexto y siguiendo este mismo hilo de argumentación, cuando dice de uno son todos, a lo que el autor apunta no es tanto a un solo origen,
el del Padre, sino a una única condición. De una sola humanidad somos Él y nosotros, la que Jesucristo quiso compartir. De uno son todos no habla tanto de un mismo origen como de una misma condición, la humana. Lo que el autor nos está explicando es la necesidad de la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué posibilidad habríamos tenido de nacer de Dios si Jesús no se hubiese encarnado? ¿Cómo podríamos haber nacido de nuevo a una segunda humanidad si el origen de esa segunda humanidad no hubiese existido? ¿Cómo habríamos nacido de Dios sin Jesucristo hecho carne? ¿Y cómo hubiésemos resucitado a una nueva vida si primero Él no hubiese muerto y después resucitado? No habría resurrección. ¿Por qué? Porque no hay resurrección sin un cuerpo que resucitar. Así que de uno son todos significa de una misma condición, la humana. Jesucristo y nosotros. Así que era necesaria esta unidad de naturaleza que hay entre el que santifica y los que son santificados, y es lo que el autor ahora nos va a demostrar con 3 citas del Antiguo Testamento. Y vamos a ello. Tercera parte, citas bíblicas que lo demuestran. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Primera cita, Salmos 22, 22. La tenemos ahí. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Este Salmo 22, que es un salmo mesiánico, comienza con David clamando de la siguiente manera, y seguro que todos os acordaréis. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y continúa con la descripción de sus angustias, estoy hablando del Salmo 22, hasta que llega un momento en la mitad del Salmo que prorrumpe con un cántico de alabanza a Dios. Estas palabras del principio del Salmo profetizaban el sufrimiento del Mesías en la cruz del Calvario. Y sin embargo, el autor de Hebreos no menciona estos sufrimientos del inicio del Salmo, sino que solo cita la alabanza a Dios que viene después de lo que ha sufrido. Sino que solo cita la alabanza a Dios después de lo que ha sufrido. Comienza con un grito de dolor. Me refiero al Salmo, un grito de dolor y desamparo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y termina con un cántico de alabanza. ¿Por qué usará el Salmo 22 el autor de Hebreos? El autor de Hebreos acierta plenamente citando este Salmo porque en él podemos ver al Mesías después de haber sido perfeccionado para su ministerio a través de las aflicciones, primera parte del Salmo, alabando a Dios, segunda parte del Salmo, delante de toda la congregación de Israel. Y acierta plenamente porque lo que nos ha estado intentando enseñar el autor de Hebreos en los versículos del 9 al 10 lo podemos aprender fácilmente en el Salmo 22. ¿Qué es lo que nos estuvo diciendo en los versículos del 9 al 10 el autor de Hebreos? Pues que el camino de sufrimiento de Jesús era necesario para llevarle a la gloria. Y lo que vemos en el Salmo 22 es lo mismo. Después de su sufrimiento vemos al triunfo y la gloria del Mesías alabando a Dios y anunciando en medio de la congregación de Israel a sus hermanos la gloria del nombre de Dios. ¿Y quiénes son sus hermanos? Pues es evidente quiénes son. El autor de Hebreos ya nos lo dijo en el versículo 10, son los muchos hijos a los que Dios habría de llevar a la gloria a través del sufrimiento de Jesucristo. Hoy la congregación de Israel es la Iglesia y los que componen esta congregación son los hermanos de Jesucristo, aquellos a los que ha santificado por su muerte y por su resurrección para que el Padre los pueda llevar a la gloria. El Salmo 22 es idóneo para ilustrar lo que el autor de Hebreos está enseñando, porque primero nos muestra los sufrimientos del Mesías, el santificador, por medio de los cuales lleva a cabo su obra de santificación en nosotros, para luego mostrarnos cómo alaba al Señor en medio de la congregación, enseñándonos a sus hermanos cómo hay que hacerlo después, incluso y a pesar de las aflicciones de esta vida. Enseñanza para nosotros. El resultado de la gracia de Dios en tu vida, si realmente has recibido esa gracia de Dios,
ha de ser el siguiente: buscar la santidad. El resultado de la obra de Cristo en tu vida, si has recibido esa gracia de Dios, tiene que ser buscar la santidad. Y eso a pesar de los sufrimientos que nos traiga la santidad, para poder alabarle. Salmo 22. Es lo que nos dice Pablo en Efesios 1. Quiero que vayamos todos a Efesios 1, versículos del 4 al 6 para leer. Dice así Pablo, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para hacer lo que nos da la gana. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Somos salvos para ser santos y sin mancha, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y la alabanza de la gloria de su gracia solo se hace en nuestra vida con una vida de santidad. Por la obra de Cristo, tú y yo, que éramos rebeldes y desleales a Dios, ahora podemos vivir para la alabanza de la gloria de Dios. Y más aún, como nos dice en el Salmo, que es en realidad en lo que el autor de Hebreos se centra, que el Mesías nos llama a sus hermanos en medio de la congregación. En vez de llamarnos lo que merecemos, rebeldes e ingratos por haber vivido una vida de espaldas a Dios y, lo que es peor, a veces rechazándole directamente, ahora, públicamente y en medio de la congregación, nos llama a sus hermanos. Así es como el Salmo 22 nos muestra la unidad de naturaleza que hay entre el santificador Jesucristo y los santificados nosotros. Es una unidad fraternal, nos llama a sus hermanos. De uno son todos, una unidad, en este caso, a través del Salmo 22, una unidad fraternal. Vamos a ver la segunda cita. La segunda cita está en Isaías 8:17. Esperaré pues a Yahvé, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré, y en él confiaré, y en él confiaré. Isaías ve que las cosas en la nación no van bien, y sin embargo, aún así, a pesar de las tinieblas en las que anda Israel, confía en el Señor, confía en el Señor, confía en el Señor. Es una cita un tanto extraña porque parece que no tiene mucho que ver con lo que el autor nos quiere demostrar. De uno son todos, o sea, la unidad de naturaleza que tenemos con el Señor Jesús. Pero sí que tiene mucho que ver porque hay algo que nos caracteriza a los hijos de Dios con el Hijo de Dios hecho carne. Que nuestra vida entera está anclada en la fe que hemos depositado en Él. ¿Cómo llegaste a nacer de nuevo? Por la obra de Jesucristo en la cruz, evidentemente, pero ¿cómo te apropiaste de esa obra suya? Por la fe, ¿sí? Porque a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, a los que creen por la fe. Por lo tanto, nacemos de nuevo, llegamos a ser hijos de Dios cuando depositamos nuestra confianza en lo que Él nos dice en su palabra. Pero como decíamos, ¿qué tiene que ver esta nuestra fe con la unidad de naturaleza que tenemos con Jesucristo? Isaías habla de confianza, habla de fe. ¿Qué tiene que ver con Jesucristo? ¿Recordáis? De uno son todos, es lo que está intentando explicarnos el autor de Hebreos. Pues es bastante fácil de entender porque Él, como hombre, también tuvo que vivir por fe. Sé que nos cuesta entenderlo porque casi siempre vemos a Jesús como Dios, pero pocas veces tenemos en cuenta su dimensión humana. Pero Jesús no solo fue 100% Dios, también fue 100% hombre, y al asumir esta nuestra condición, tuvo que vivir por fe como un creyente más. ¿Te das cuenta la unidad que tenemos con el santificador? Nosotros también vivimos por fe.
Estas palabras de Isaías, en él confiaré, aplicadas por el autor de Hebreos a Jesús, nos muestran que también él tuvo que vivir día a día por la fe. Jesucristo, como cualquier creyente, tuvo que anclar su vida sobre la palabra de Dios. Se alimentó de ella y vivió toda su existencia esperando y confiando en su Padre, ¿sí o no? Así que también Isaías 8:17 nos muestra la unidad de naturaleza que hay entre el santificador Jesucristo y los santificados, nosotros. ¿Cuál es esta? ¿Qué es lo que nos muestra Isaías? Isaías 8:17. La fe que compartimos con Jesucristo. ¿Y qué nos muestra la tercera cita? La vamos a ver en Isaías, siguiente versículo, Isaías 8:18. Leemos. Y aquí yo y los hijos que me dio Yahvé somos por señales y presagios en Israel, de parte de Yahvé de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Muy bien, ¿podemos aplicar estas palabras, los hijos que Dios me dio, a Jesucristo? Sí, en alguna ocasión Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O en la oración sacerdotal, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Así que no solo somos hijos de Dios, en algún sentido también lo somos de Jesucristo y con un propósito concreto, ser señales y presagios. Señales y presagios significa que, como sus hijos que seguimos su mismo camino, debemos ser sal y luz. Somos la luz del mundo. A veces, ¿quién lo diría, verdad? Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ojalá siempre pudiéramos ser esa luz que muestre el poder de Dios al mundo. No lo somos la mayor parte del tiempo y eso debiera ser una vergüenza. Pero la exposición a la palabra de Dios hoy nos anima a serlo. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que Jesucristo, que como hombre compartió nuestra misma condición, lo pudo hacer. Y mis hermanos, no le fue más fácil que a nosotros. En absoluto. Vamos a volver a ver las tres citas del Antiguo Testamento que atestiguan la naturaleza que hay la unidad de naturaleza que hay entre el santificador y los santificados, y que nos debiera animar a ser más como Él, porque Él lo pudo hacer. La unidad de naturaleza, está hablando de la humanidad de Jesucristo. Primera, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Qué nos une con Jesucristo? Una relación fraternal. Él mismo nos llama sus hermanos. Segunda cita, esperaré pues a Yahvé y en él confiaré. Nos une con Jesucristo una misma relación de fe con el Padre. Y tercera cita, he aquí yo y los hijos que me dio Yahvé. Nos une con Jesucristo una relación filial. Somos sus hijos. De uno son todos. Una relación fraternal, una relación de fe y una relación filial. Cuarta parte. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque el que santifica a los que son santificados, de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos porque Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvo. Pero esto en absoluto, mi hermano, es lo más impresionante. Lo más impresionante no es que se acuerde de que somos polvo y mire para otro lado, así sin más, porque no lo hace. Lo más impresionante es el milagro que Él hizo en una cruz para que de ese polvo que nosotros somos, delante de Él ya no sea más esa carne inmunda que nos avergüenza a nosotros mismos desde el mismo instante que nos convertimos. ¿O no te avergüenza tu carne?
Y el milagro consiste en que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Han tenido que pasar las cosas viejas y han tenido que llegar las nuevas. Si no, malo. Malo. El milagro consiste en que Dios ya no nos ve según la carne, nos ve según la imagen de su Hijo Jesucristo. Somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Este es el milagro que Dios ha hecho con el barro del suelo. Barro que a veces se cree que es Dios. Participamos de una misma naturaleza, somos hermanos, somos hijos. Participamos de una misma fe. Participamos de un mismo ministerio. Hemos sido enviados como señales y presagios a este mundo para que este mundo pueda ver la gloria de Dios. Por eso cuando Él nos mira no nos ve como los seres manchados y caídos que somos. Cuando nos mira no ve la herida, la hinchazón y la podrida llaga que no está curada, ni vendada, ni suavizada con aceite, que somos desde que esa herida, desde la planta del pie hasta la cabeza. No nos ve así. Cuando Dios nos mira, ve al mismo Señor Jesucristo, que murió en nuestro lugar para curarnos, que murió en nuestro lugar para vendarnos, que murió en nuestro lugar para suavizarnos con aceite las heridas que el pecado provoca en nuestra carne. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque a pesar de que nuestra condición todavía es la del polvo, ya nos ve transformados. Otra vez es el ya, pero todavía no de nuestra santificación. Ya no nos ve según la carne, nos ve según la nueva vida que tenemos por su muerte y por su resurrección. Porque participamos de una nueva vida en Él, es por lo que somos sus hermanos. Es cierto que nos cuesta verlo porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Como dice Pablo, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El viejo hombre ya fue crucificado con Cristo y pronto desaparecerá definitivamente cuando muramos. Lo que permanece para siempre es esa nueva naturaleza en Cristo, la unidad de naturaleza de la que hemos estado hablando durante todo el sermón, la unidad de naturaleza que hay entre el santificador Jesucristo y los santificados nosotros. Y los que viven y caminan según esa nueva naturaleza, siguiendo sus pasos, discipulándose, a esos es a los que dice mis hermanos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto fue gracias a su muerte y resurrección. Cuando Jesús, después de su resurrección, se encontró por primera vez con María Magdalena, ¿qué le dijo? No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Les dijo, ve a mis hermanos, ve a mis hermanos. Y también nos llama hijos. Cuando se presentó en la playa, ¿os acordáis? En aquel capítulo último, 21 de Juan, precioso capítulo 21, en la playa donde estaban algunos discípulos pescando, ¿qué les dijo Jesús? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y todo esto es posible porque Él llevó nuestra vieja naturaleza para matarla sobre la cruz y aniquilar definitivamente el pecado que nos asedia. Tenemos una relación de unidad con Él porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por eso nos llama mis hermanos, mis hijos. Termino. Sabes perfectamente que esto no es aplicable a todos, ¿verdad? De algunos Él se avergonzará. Jesús, antes de ser muerto y resucitar, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda la vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Tenemos que estar seguros de no ser de estos. ¿Te avergüenzas de Jesucristo y de sus palabras? ¿Te avergüenzas de Él? Porque Él no se avergüenza de nosotros, a pesar de ser quienes somos. Piensa en estas palabras de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el fondo de su corazón Él sabía perfectamente por qué había sido abandonado. ¿Por qué? Porque quiso ocupar su lugar junto a sus hermanos, porque no quiso separarse de nosotros a pesar de nuestro pecado y rebeldía, y porque quiso defendernos de aquel que nos atacaba. Y además nos atacaba hasta la muerte. Nuestro hermano mayor llevó nuestras culpas sobre sus espaldas a pesar de haber vivido sin pecado, y por eso fue abandonado por Dios. Él es nuestro hermano. ¿Somos nosotros sus hermanos? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Estamos hablando de santidad, estamos hablando de seguir un discipulado. ¿Estamos prestando nuestro oído a aquellos que denigran a la Iglesia y murmuran contra sus miembros? ¿O les decimos, ¿sabes qué? Déjame en paz? ¿Estamos sirviendo al Señor o en cuanto podemos nos libramos del servicio? Acabamos de estar en el nuevo local limpiando unos cuantos. Yo no sé cuántos de los que podrían haber venido no han venido. No lo sé ni quiero saberlo, pero es una pregunta para todos nosotros, ¿no? ¿Cuántos de esos que pudiendo haber venido no han venido y hubieran venido si les hubieran dado 1.000 euros? Pregunto, no sé. Pues Jesucristo nos dio la salvación, la vida eterna. No estamos entendiendo muchas cosas. ¿Estamos sosteniendo a la Iglesia o fingimos que lo hacemos? ¿Estamos deseando estar en comunión con los hermanos o, si podemos, no asistimos a las reuniones? Por ejemplo, no haciendo el esfuerzo de venir presencialmente. Como está en Internet, está muy bien, es una bendición, pero preguntamos a los ancianos de la Iglesia si podemos colaborar ayudando en algo, o si no me preguntan, me hago el loco. ¿Anhelo ver crecer a la Iglesia del Señor o me da igual que la gente se convierta o no? En definitiva, ¿somos de verdad hermanos de Jesucristo? No es una pregunta hecha desde el púlpito, es una pregunta hecha para mí y para todos. Mirad, a veces no sabemos hasta qué punto estamos perdiendo el tiempo trabajando para este mundo, un trabajo y un esfuerzo que se perderá, se va a perder, en vez de esforzarnos en trabajar para lo que permanecerá para siempre. Es muy triste. Podría ser porque de verdad no hemos creído en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, o que si hemos creído pero nos avergonzamos de Él y de su obra. La cruz puede ser una vergüenza para el mundo, pero no para nosotros. Pablo decía que si de algo tenía que gloriarse, no fuera en otra cosa que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, vosotros también, que este mundo se avergüenza de Cristo y de su obra, pero no lo hagas tú. No lo hagas tú. Después de haber llegado hasta aquí, algunos muchos años, ¿verdad? Después de haber llegado hasta aquí y viendo lo que hay en el mundo y de lo que ellos se enorgullecen, de verdad te avergüenzas de aquel que te libró de la muerte aquí y de la muerte allí.
La muerte aquí porque los que viven sin Cristo están muertos aunque ellos no lo crean. Viven sin rumbo, tropezando y deseando algo que no consiguen porque lo buscan donde no deben. Y de la muerte allí porque cuando lleguen a la presencia de Dios se darán cuenta de la inmensa estupidez que fue perder el tiempo haciendo tesoros en esta tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan en vez de hacerlos en el cielo sirviendo al Señor. No perdamos el tiempo que Dios nos ha dado para servirle ni el propósito que tiene ese servicio, darle la gloria solo a Él, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra, y porque Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Amén.